Gloria despertó con el sol en la cara y notó el vaivén del bus acunándola. Corazón de poeta sonaba en su iPod y, junto al paisaje cada vez más desértico, imágenes de su infancia se colaban tras la ventana. Zapatos rotos, columpios oxidados, jaurías, piedras, tierra y polvo hacían fila en los laberintos de su memoria. Todos sus recuerdos estaban empolvados. Después de 20 años había decidido regresar a Calama tras la llamada de la Celeste, quien, sin lamentarse, le dijo que mejor fuera a verla porque tenía los días contados. Reprimiendo sus miedos, compró el primer pasaje que pilló. Encontrarse con sus raíces le había parecido más fácil por tierra que por aire, y tras 18 horas en el salón cama, algo en ella sentía paz acercándose a sus terruños. Era en esos peladeros donde había conocido los trucos de su oficio. No hay como las minas para aprender a ser puta, pensó, y vio su sonrisa luminosa reflejada en la ventana. Mirando hacia los cerros, llenos de bolsas rotas que se movían con desgano, recordó los clientes que atendían su mamá y la Celeste cuando ella era chica. Pirquineros que volvían de las faenas a paso lento, arrastrando un vacío salino más grande que los peñascos que cruzaban. Emergían desde las profundidades de la tierra y después de aplacar el hambre y la sed, llegaban flacuchentos y ganosos a las minitas de cobre para gastarse las pocas chauchas que le habían pagado en la quincena. De esos tiempos Gloria tenía buenos recuerdos. La Celeste y su mamá se turnaban para cuidarla y de pura culpa la dejaban hacer lo que quería durante el poco tiempo que tenían para estar juntas. Paseo a la plaza, cine al rotativo o ir a tomar helados en bolsa eran parte de la rutina. Aunque la había parido la Victoria, no podía evitar sentir que tenía dos mamás. Y este es el comienzo del primer capítulo del libro del cual vamos a hablar hoy. Un libro crudo, un libro y a la vez qué contraste extraño, porque es un libro crudo, un libro que es centrador, pero a la vez un libro fresco para este lugar en el que vivimos, en esta fauna literaria en el que vivimos. Les abre el libro que están viendo en pantalla, Polvos, Perros y Putas, la ópera prima de Karen Ioannidis, su primer libro editado por Cuarto Propio y quien amablemente accedió a conversar con nosotros. Karen, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Muchas gracias a ti, Humberto. Estoy muy feliz de estar acá. Así que y muy agradecida de poder conversar en este espacio que me gusta mucho. Aquí hablar de un libro, ¿por qué te digo que es un libro que no es el habitual, no quizás el habitual que se ve en librería, del que se está hablando, no solo por el nombre, sino también por las temáticas que obviamente toca? Que es un libro que evoca también memoria, pero que también evoca una memoria que de no hace tanto tiempo. Lo pienso, mirando quizás la situación desde el norte de Chile. ¿Qué hablar de la idea? ¿Cómo nace un libro como este? Mira, yo creo que nace de mis raíces más profundas. Mi mamá es copiapina, el norte de Chile es un espacio y un lugar en el cual yo siempre me he sentido muy parte y me parece que desde siempre me llamó la atención que la vida surge en esos lugares tan inhóspitos. Entonces, el entorno fue algo que se me dio muy naturalmente. Los personajes nacieron en forma espontánea y ellos fueron contando la historia y yo lo fui escuchando. Pero tal como dices, también hay las temáticas pueden parecer crudas, pero también eh, son parte de la realidad y esa realidad llena de contrapuntos, ¿no es cierto? Que tiene partes muy duras, pero también muy humorísticas y, hay mucha ternura también en la novela. Yo creo que busca mostrar el balance y la profundidad de los vínculos en los márgenes, porque solemos estigmatizar lo que está en los márgenes. Y me parece que esta novela
es algo refrescante aun cuando tiene aspectos muy crudos, como tú dices. Entonces, ¿cómo nace en forma muy natural en el sentido que quería contar una historia del norte? Los personajes sí fueron ellos mismos ganando su propia voz. En particular, la Celeste nació como un ejercicio, un pie forzado de una escena de una prostituta y ella, esa voz maravillosa que tiene ella, yo siento que fue la que me forzó a seguir escuchando esta historia. ¿Y cómo fue el desarrollo de los personajes? Hacerle el alma y corazón, por ejemplo, a Celeste, Gloria, el mismo Eduardo. ¿Cómo darle voz a ellos? Yo creo que, y aquí esto lo he conversado con varios amigos escritores, pero en el caso mío yo reconozco en ellos rasgos de muchas personas. Pero también ellos, cuando entro en el ejercicio de escritura, ellos también empiezan a hablar y a decirme cosas propias. La voz de la Celeste, que es muy particular y muy nortina, tiene mucho del lenguaje que usaba mi abuela, que es del norte, pero también tiene un alma propia. Y, y es un ejercicio para mí de empatía la escritura, porque está en ponerte en el lugar de otro y empezar a escucharlo no desde tu vivencia, sino que desde la vivencia de ellos. Entonces, una vez que yo conocí a un Eduardo, por así decirlo, conocí a una Victoria, que son las mujeres fuertes que yo he conocido en mi vida, he conocido a Gloria, que son las personas que acarrean una rabia que les cuesta controlar. Hay mucho de mí en cada uno de estos personajes también. Eh, pero es un ejercicio, en el caso mío fue un ejercicio muy largo de sentarme a conversar con ellos. Yo antes de escribir cada capítulo pasaba semanas pensando como ellos y tomando notas. Se me venían frases entonces me puse eso. Tenía muy claro que quería escribir, por ejemplo, sobre la Gloria. Entonces me ponía en modo Gloria y trataba de observar el mundo como lo vería Gloria. Y eso es tal vez lo que me tomó más tiempo, que los personajes fueran creíbles, que tuvieran identidad y que no fueran que no se confundieran las voces, especialmente la de las tres prostitutas. Para mí fue difícil lograr que las tres tuvieran una identidad propia y que no caer en un lugar común. Pero son 13 años de ensayo y error. Un proceso largo de harto taller de escritura, de muchas correcciones y el último año de mucha edición. Y en ese punto hablar de quizás lo central del tema, lo central. ¿Lo central siempre lo tuviste bosquejado en tu cabeza o de alguna u otra forma en el desarrollo de estos personajes? Ahí se fue construyendo la temática. Yo creo que lo que me mueve en la vida y no solo en la escritura es un sentido de justicia. Y en ese sentido me parece que darle una mirada justa y no estigmatizante a estos personajes de los márgenes era algo que a mí me resultó como el mensaje que yo quería transmitir. Entonces, y mostrar la injusticia, y mostrar la falta de oportunidades, mostrar las inequidades, fue algo que se fue dando. No es la única, no es el único contexto, obviamente, en el que uno encuentra injusticia, que encuentra intolerancia, pero sí me parece que en, en, en todos los personajes que vemos acá, tal vez no en Julie, en todos los demás, tienen un entorno que es muy agreste y que les dificulta el mantenerse a flote. Entonces quería rescatar la nobleza que hay en esos personajes, quería mostrar las luces de, de, de todo aquello que suele no ser enfocado. Y sí, creo que buscaba honrar estas vidas. Eso era, y darle un sentido de justicia porque me parece que uno, o mi espíritu era que uno terminara queriendo estos personajes independiente que cometan errores. Y no quiere decir justificar todo, pero sí al menos entender un poco más. Decir, mira, si a mí me hubiera tocado estar en sus zapatos, tal vez yo hubiera actuado igual que lo que ella. Y en ese punto también, bajo tu oficio de abogada,
Es un ejercicio difícil. Uno ve al abogado como un ser frío, sin corazón, que de alguna u otra forma se contrasta con el oficio de escritor, escritora que tiene que darle, no sé si darle humanidad, pero sí mostrar esa humanidad. Mostrar que quizás bajo la imagen de Calama también hay una cosa más allá del desierto en el fondo. Interesante. Sí, yo creo que para mí la escritura fue un mecanismo de escape justamente del mundo de las leyes, porque el mundo de las leyes y los abogados es no solo frío, pero te diría que es también como bien pragmático y da poco espacio para la profundidad de los vínculos afectivos. La emocionalidad suele tener que dejarse de lado, uno tiene que ser más racional. Entonces, probablemente estaba también buscando desarrollar mi lado más creativo y, y fue como algo que se fue, que partió como un hobby y se terminó agarrando mucho más espacio. Em, y sí, yo siento que cuando, a ver, yo no dejo de ser abogada porque soy escritora, pero sí creo que los dos mundos se permean. Yo tuve un profesor de derecho penal que nos enseñaba de los crímenes leyendo a Dostoyevsky y, y tuve también la posibilidad de darle mucha humanidad a mi ejercicio del derecho. Entonces yo creo que uno puede navegar estos dos mundos en forma menos confrontacional. Y para mí eso, tanto darle humanidad o darle empatía al derecho, como a la vez darle un poco de rigidez a la escritura. O sea, hay capítulos que son muy jurídicos, o parecieran ser muy jurídicos, pero son básicamente son análisis que son importantes que los personajes hagan para generar un debate que me parece interesante, ¿no es cierto? Entonces, a mí me atrae mucho entremezclar esos mundos sin quitarle literatura al mundo de la escritura y sin quitarle seriedad al mundo del derecho, pero creo que se pueden navegar en forma armónica. ¿Por qué ubicarlo? Quiero hablar del título, el nombre del libro. Una frase que se alude mucho sobre Calama, que es la ciudad de las tres P, polvos, perros y puta. ¿Por qué ocupar el nombre? ¿Por qué quizás, no sé si tuviste otros nombres antes de, ya con el texto terminado y de ahí en la búsqueda de hacer scouting de nombres, si tenías otros nombres, por qué enfocarlo en esa frase popular? Tuve solo dos alternativas, o sea, o las tres p que me parecía que era más suave que polvo, perro y puta, pero siempre me pareció que eh, la protagonista tal vez como del espíritu de la novela es Calama. Entonces me parecía importante reflejar que el mundo del desierto y del extractivismo es algo que marca, o que es una fractura que hace posible el desarrollo de todos estos otros personajes. Entonces, sí, a llamar las tres, o sea, yo dudé mucho si ponerle las tres P o polvo, perro y puta. Y después me pareció que polvo, perro y puta era más fiel a lo que yo quería mostrar. Y es decir, yo pretendía mostrar realidades crudas sin eufemismo. Y me parece que el nombre refleja eso también. Es crudo, pero no tiene eufemismo. Eh, por otro lado, la foto de la portada me parece que es luminosa y deprimente también. Y está también ese claro oscuro, ¿no es cierto? Ese que creo que deja como mensaje la novela. O sea, no hay blancos ni negros, estamos llenos de contrastes. Y todo eso, esos contrastes son los que hacen particular a cada persona, pero no hay santos ni demonios. También me gusta de alguna forma como Calama también es un protagonista más, un protagonista fuerte, sobre todo, por un lado, cómo se mimetiza con los personajes, porque como de alguna u otra forma ellos están construidos bajo la vibe de Calama, como el espíritu.
y también por otro lado, también esa crítica eterna que se le ha hecho al Estado de Chile por, por el estado en que se encuentra el norte, por el abandono que ha vivido el norte. ¿Cómo juega también esa cosa más política respecto de hablar de una realidad que estamos viendo hace mucho tiempo, pero que parece que no es moda hablar de los márgenes? Mm, sí, para mí hablar del norte era importante y que Eduardo sea de Tocopilla, que es una zona de sacrificio por definición. O sea, Tocopilla fue creada para hacer las termoeléctricas que iban a permitir la generación de energía para la industria minera. Esas aguas están contaminadas, esas casas están construidas sobre ceniza. Las tasas de cáncer en Chile más altas están en Tocopilla. O sea, el norte de Chile es una fuente de extracción en la que no hay un retorno de vuelta. Entonces, hablar del desierto de Atacama, hablar del Calama, hablar de Tocopilla, y por eso escogí esas ciudades y no Copiapó, porque Copiapó también tiene mucho de eso y lo conozco más, pero me parece que el daño más extremo se ha hecho efectivamente en la zona de Calama y Tocopilla. Eh, Me parece que ese escenario, que es también un protagonista, habla de cómo hemos construido nuestra sociedad y cómo hemos priorizado la riqueza por sobre las personas. Y esto te habla de la forma en que enfrentamos la vida, ¿no es cierto? La economía, nos quedamos pegados en la delincuencia y no atacamos las causas de la delincuencia. El problema no es cuántas cárceles más hacemos, sino que cómo combatimos, cómo creamos una sociedad que permita que ese niño no sea víctima de un entorno que impida que el bastardo sea un delincuente. Y no estoy minimizando la delincuencia, ni estoy banalizando el daño que se puede generar, pero creo que nos hemos quedado pegados en el resultado de las cosas. Entonces, es importante generar crecimiento, crecimiento. Y esto a costa de cualquier cosa, de la vida de persona, de la vida del planeta. Eh, y la verdad es que esa premisa me parece que es errada. Entonces, hay una crítica social profunda, a veces solo en una frase. O sea, cuando Eduardo menciona que él prefería mirar hacia el desierto que hacia el mar, tal vez porque el mar era una zona prohibida porque tenía tanta contaminación que no los dejaban ir a bañarse ahí. Son pequeñas frases que van dejando de manifiesto esto que existe en la cultura del norte, que en el fondo la gente sobrevive ahí, pero no es un espacio para la vida realmente. Mm. Interesante lo que dices, sobre todo respecto de, claro, nos gusta atacar irnos por el resultado, por el número de Excel, y no atacamos quizás el fondo. O sea, el Estado viene a decir, tenemos que proteger a nuestros niños, tenemos que castigar al delincuente, pero no se pone en cuestión o no asume de que como Estado abandonaste a ese niño y que lo dejaste a merced del primer narcotraficante, por llamarlo, al primero que le dio por lo menos un mínimo de bienestar, un mínimo de dignidad bajo el entorno en el que vive. Exacto, y ahí está, bueno, el drama del Sename o Nueva Niñez, como queramos llamarlo. Hay ciertos avances con la nueva ley de adopción, pero por mucho tiempo era casi imposible adoptar aquí en Chile. Entonces los niños están ahí abandonados, tirados. Yo hice mi práctica en un centro de niños, en un centro de niños víctimas de delitos de la zona sur de Santiago. Eh, yo no sabía que era peor que los niños quedarse en la casa con cuidadores agresores o irse a uno de estos hogares en los que iban a ser aún más maltratados o abusados. Entonces, después a esos niños les vienen a exigir que 10 años después no sean delincuentes. Y esas mismas personas quieren prohibir el aborto y seguir trayendo niños al mundo que no son queridos y no son deseados. Me parece que es todo parte de una misma madeja, ¿no es cierto? Por lo menos así lo veo yo. Hay estructuras sociales que están, que tienen cimientos
que son problemáticos y seguimos atacando hoy por qué se rompió el vidrio. Si el problema es que tenemos cimientos que están, que están mal construidos. Entonces, podemos seguir atacando eternamente los efectos, pero mientras no vayamos a las causas, creo que difícilmente vamos a tener un cambio en las estructuras sociales que buscamos. Estamos conversando con Karen Ioannidis, autora de Polvo, Perros y Putas, libro editado por Cuarto Propio. Em, quiero hincar, quiero meter en la conversación algo que si bien está metido en el libro, es que es el delito sin víctimas. ¿Qué es el delito sin víctimas? Primero. Los delitos sin víctimas son conductas que un Estado penaliza o criminaliza, aun cuando ninguna de las partes que participan en ese acto o conducta se consideran víctimas. Como ejemplo, puede ser, por ejemplo, la sodomía. Fue delito en Chile hasta el año 98 o 99. Ahí hay un acto consensuado siempre entre mayores de edad. Estamos hablando de adultos mayores de edad, un acto consensuado de tener una determinada forma de sexo. Sin embargo, el Estado estima que eso es un delito. Lo mismo pasa en algunos países con la prostitución, en Chile con el tráfico y consumo de drogas, sucede con el incesto consentido entre mayores de edad, la bigamia. O sea, si yo quiero tener abiertamente una relación poliamorosa y quiero darle derechos equivalentes a a dos maridos, dos mujeres, cónyuges, independiente del sexo, eso el Estado a mí me lo prohíbe. Y así hay una serie de conductas que la eutanasia, por ejemplo, yo decido voluntariamente pedirle ayuda a alguien para que me auxilien en el suicidio. El auxilio al suicidio en Chile es delito. Y así un sinfín de conductas, ¿no es cierto?, que distintos estados penalizan. Hoy en día, en más de 90 países del mundo, la homosexualidad en distintas formas es considerada un delito, que puede dar puede ser sancionado hasta con la pena de muerte en algunos países. Entonces, todas estas son conductas en las que hay adultos, mayores de edad, ninguno se siente víctima, no hay un daño a terceros tampoco, y sin embargo, los estados lo sancionan. De ahí viene el cuestionamiento si es el rol del Estado o no imponer una moral. ¿Corresponde al Estado poner límite a estas conductas y de hacerlo así? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación que está ahí? ¿Es moral? ¿Hay una justificación de salud pública? Como se dice en algunos casos que es por salud pública el tema del tráfico y consumo de drogas. Sin embargo, las causas de muerte más grandes en Chile, por ejemplo, son el exceso de colesterol y fallas cardíacas. Entonces deberíamos prohibir los fast food, prohibamos los McDonald's, porque esa es la causa real del problema, o es la marihuana. Es interesante, es súper fascinante. Yo hice mi tesis en Delitos sin Víctimas, así como Eduardo, uno de los protagonistas de la novela. Entonces, yo no buscaba hablar de este tema en particular, pero sí me di cuenta que todos los protagonistas de esta historia incurrían en conductas que pueden ser catalogadas como delitos sin víctimas en algún lugar del mundo. Entonces me parece interesante hablar de esto, que siento yo que es como el, el, el hilo en la trastienda. Nos encanta, porque te lo preguntaba como para poder entrar en la conversación y respecto de cómo de alguna u otra forma nos encanta castigar moralmente ese tipo de conductas y los delitos reales como que no nos pasan por el lado. O sea, es muy loco porque en Chile la prostitución, que a mí me parece que en la que sí podría haber una víctima, porque y eso es uno de los temas que plantea justamente la novela, es como, ¿es realmente una decisión cuando no has tenido oportunidades o cuando hay una simetría de poder tan grande que tú en verdad a los 18 años, bueno, no hiciste más que seguir el modelo en el que te habías criado? Sin embargo, en Chile la prostitución está legalizada, permitida, regulada. La pornografía igual, de los países más liberales en esas cosas. Sin embargo, tenemos esta cosa moralista de haber prohibido la sodomía hasta el año 99 como delito. Seguimos prohibiendo la eutanasia. Hay quienes, bueno, quieren, sigue siendo delito el aborto fuera de las tres causales. Entonces, esto
¿Por qué los candidatos no hablan de regular mejor la prostitución, entender mejor ese abuso de poder, o cuál es el rol de los proxenetas, o cuáles son de verdad la, o mira, no es un delito, pero en Chile tenemos normalizado los cafés con piernas, que a mí me parece que es de una violencia horrorosa. Y eso no está en el cuestionamiento social de nadie. O sea, yo no he escuchado ningún candidato ni de estos que imponen moral y que son súper pechoños y que se santiguan al frente de todo. No he escuchado a nadie decir, bueno, deberíamos revisar estas conductas, porque ahí sí me parece que hay mucho más abuso que en una relación homosexual voluntaria. Eh, de hecho, ahí no veo ningún problema, ¿te fijas? Entonces sancionamos cosas que no deberíamos sancionar y otras, sin embargo, las normalizamos. Y eso es parte de la crítica social también que buscaba hacer en el libro. O sea, por eso está la imagen del varón rojo, este tipo que llega de Francia 36 años después y no puede creer, porque es una locura. Si aquí, o sea, es muy loco lo que pasa y cómo lo tenemos de normalizado. O sea, ir a tomarte un cafecito mirándole las piernas a una chica es eh, o es parte del escenario habitual del centro de Santiago. Eh, y eso no está en las conversaciones como algo que fuera un problema. El- las expresiones que usamos, la forma en la que nos dirigimos, los misóginos y homofóbicos que somos, está tan normalizado. Yo cuento siempre lo mismo, pero yo soy muy fanática del fútbol, voy seguir al estadio y en algún momento tomé conciencia de lo violentos que son los cánticos. Y yo hago un acto de protesta y solo canto las dos canciones que me queda cantar que no hacen un comentario en contra de las mujeres o en contra de los homosexuales. Pero lo tenemos incorporado y eso es parte de las cosas que probablemente forman parte del inconsciente colectivo y que aceptamos nomás. Pero nada, a mí me parecía que era importante retratarlo. Y otra cosa que yo creo que queda bien retratado, quizá hablar del tono y del tono cálido y del sentido del humor. ¿Cómo juega en ese sentido? Y ponerle el punto en el sentido del humor. ¿Cómo juega en ese sentido el sentido del humor quizás en un ambiente inhóspito, como lo puede ser el desierto? ¿Cómo juega en ese sentido el sentido del humor para no, no abstraerte del lugar donde vives, sino hacer llevadero el lugar? Exactamente eso. Yo creo que el chileno tiene un sentido del humor maravilloso y en general los latinoamericanos creo que tenemos un sentido del humor privilegiado y creo que justamente porque es un mecanismo de supervivencia. Es la forma de contrarrestar lo difícil que es el día a día, es tirar la talla, echar la talla eh, y no minimizando el dolor, sino que simplemente dándole un respiro a la existencia. Eh, Creo que eso nos hace particulares como cultura. Eso es tal vez lo que yo más admiro de la cultura chilena. No es, no es la identidad de Chile para mí no es el vino, no es esto que te quieren vender de la maravilla de poder esquiar y nadar en un día. Creo que esas son maravillas no sé, la suerte de la geografía de Chile. Pero creo que lo que hace especial este país es la tenacidad de esas mujeres y esos hombres que con nada logran hacer eh, una situación de fiesta. O sea, ver cómo la gente celebra el 18 teniendo o no teniendo plata, el cómo la gente se ríe de sí mismo, esas carcajadas de mujeres y hombres sin dientes en el campo a mí me parecen maravillosas. Y creo que eso es lo que nos permite hacer llevadero las dificultades, la resiliencia. En su forma más pura tiene mucho sentido el humor. Ujú. En los minutos que nos quedan, Karin, ¿qué sensación te deja el libro ya publicado, ya en librerías, con pasadas en prensa? ¿Te han dicho algo por el nombre? O sea, algunos no sé si se han horrorizado, pero les ha dicho wow.
le ha llamado la atención? Sí, en alguna radio que no voy a nombrar cuál, de hecho dijeron, oye, por menos se han censurado cosas. Eh, sí, hay gente que le llama la atención. De hecho, me da risa porque a veces me preguntan, ¿cómo se llama? Les cuento a alguien, por ejemplo, hoy hace poco publiqué mi primera novela y me dice, ¿cómo se llama? Polvo, perro y puta. Y genera un pequeño espasmo. Entonces ahí yo tengo que, no sé si buscando justificar o no, pero digo, mira, así como denominan a Calama, la ciudad de las 3P, y esto transcurre en el norte. Pero sí, genera y hay gente que me dice, me encanta el título, no quiero leer de una. Yo creo que no admite términos medios. O te gusta mucho el título o te choca mucho. Y eso me parece que es parte de la gracia también. Y qué sensación te deja el libro ya publicado? Uy. Mucha emoción. En algún momento, bueno, empecé a escribir una segunda novela porque sentía que todavía no estaba suficientemente segura para publicar este, y lo dejé macerar como 3 años, lo retomé este año después. Y, y en ese periodo de 3 años en que estuvo pausado, no pensé que fuera a ver la luz, no pensé que fuera a nacer este libro. En algún momento dije, bueno, fue un bonito ejercicio. Y este año me tomé un periodo sabático y me dediqué a full porque dije, ¿sabes qué? Sobre todo dije, la Celeste se merece tener su vida propia. Y me puse a trabajar un montón los otros personajes que sentía que todavía le faltaba un poco y yo creo que esto es lo más cercano a dar a luz que voy a estar en la vida, porque de verdad que es un proceso tan bonito. Eh, Poder tener el libro en mis manos todavía me llena de emoción. Releer algunos párrafos porque finalmente esto tiene, yo a ver, no sé cuántas veces habré leído esta novela, pero todavía hay espacio, hay párrafos que a mí me sorprenden porque siento que me los dictaron ellos, los personajes, y no los dije yo. Es muy bonito, es muy lindo y he tenido comentarios tan bonitos respecto de la lectura de este libro. Me ha escrito gente que no conozco por Instagram y me dice, ¿qué hago ahora que se acabó? ¿Cómo sigo sin la Celeste? Hay gente que es como fanática de Julie, otros bueno, cada uno tiene sus preferidos. Yo siempre que me cuentan que alguien lo leyó, pregunto, ¿cuál es tu favorito? Pues me encanta escuchar qué vio el lector, que muchas veces yo pude no haber apreciado. Así que ha sido un regalo, desde toda perspectiva, esto de publicar la novela. Karin, quiero darte las gracias por el tiempo y la posibilidad de conversar acerca de tu libro. De alguna u otra forma, este espacio siempre se ha dedicado, bueno, se ha dedicado mucho a hablar de libros en gran parte de los capítulos, pero también de alguna forma a mirar el país a través de sus libros. Y yo creo que este Polvos, Perros y Putas tiene ese algo que habla del país, que habla de Chile, que habla y que no habla de, de estos delitos, a diferencia de los delitos sin víctimas, quizás aquí hay víctimas y víctimas que han sido marginadas, que han visto que se han visto obligados a vivir la vida a través de los márgenes. Eh, Quizás también el mejor lugar para poder haberlo leído es Cuarto Propio, que son los lugares donde uno puede hablar de eso y no tirar una historia colorida que sí, buena onda, pero un poquito de realidad no te va a hacer mal. Y te hablo a ti, que nos estás viendo y escuchando. Em, Karin, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. No, yo te quiero agradecer el espacio. Para mí es un honor poder compartir esta ópera prima, esta primera novela. Me hace mucha ilusión poder mostrar estos personajes que viven en los márgenes, pero están llenos de luces y que lamentablemente hemos ido ocultándole quitándole ese espacio. Así que para mí esto es como algo medio reivindicador, es una posibilidad de agradecer a la gente que no tiene la suerte que uno tenía, agradecerle y decirle, yo te veo. Es una forma para mí de decir, ¿sabes qué? Yo pude haber estado en tu lugar, yo hubiera sido igual o peor que tú. Para mí es una oportunidad de también de agradecer lo que yo he tenido y la posibilidad de poder compartir eh,
con los lectores una historia que para mí está llena de humanidad finalmente, eh, con, con muchas dificultades, con muchos errores, pero con muchos intentos de seguir mejorando a pesar de las dificultades. Entonces creo que nos habla como de la vida misma. Aquí no hay buenos ni malos, no está... Y por eso creo tan importante no llenarnos la boca de una moral o de un estándar. Creo que es importante que nos acerquemos a las personas que viven realidades distintas a las nuestras y tratemos de entenderlas. Desde ahí parte una sociedad tolerante y no discriminadora. Karen Ioannidis, autora de Polvo, Perros y Putas, su ópera prima, editada por Editorial Cuarto Propio, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Karen, muchísimas gracias. A ti, Humberto, un gustazo y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, ya quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.